Este ciclo sobre las conjunciones de Júpiter y Saturno, las triplicidades y su incidencia en la organización social, política y económica de la humanidad, lo comencé con el período de fuego que corresponde al primer milenio antes de Cristo. Tomé el Oriente Medio, la península balcánica, las islas de Grecia, la Hélade. Vimos en esa época el nacimiento de las primeras polis, mientras se desarmaba el imperio asirio y empezaba a forjarse el poderoso imperio persa, que tuvo su esplendor en el siglo siguiente de tierra. Después vimos que la cultura griega se fortaleció en aquel período de tierra, cuando vio nacer las primeras leyes escritas y con ellas el concepto de democracia. En esa época también surge el pensamiento científico como una búsqueda de explicación de los fenómenos naturales y de la vida misma, abandonando la explicación mítica que podemos vincular al fuego en pos de lo comprobable y mensurable propio de la Tierra. Luego vimos cómo en el período de aire todos ellos fueron dominados por el macedonio Alejandro Magno, que intentó unir el mundo conquistado desde Egipto hasta la India, pero que esto duró solo unos 10 años, hasta su muerte, en que después de 4 décadas de luchas, toda la región se dividió en varios reinos distintos, todos con reyes de origen helenístico. Y a pesar de que las polis griegas habían perdido su poder, la cultura se expandió durante este periodo por todas esas regiones: Egipto, la India, Asia Menor, provocando algo propio del aire: la multipolaridad, la dispersión, la descentralización y la mezcla. En síntesis, cada diferente triplicidad provocó cambios en las organizaciones políticas y sociales de las poblaciones, y vimos que los primeros años de cada triplicidad, en donde hay mezclas de elementos, son los más críticos e inestables. Pero, ¿qué pasaba en esas épocas en la península itálica? El origen de Roma, según los historiadores antiguos, reposa en personajes divinos y heroicos. El héroe Eneas fue un semidios hijo de Afrodita, que escapa de la destrucción de Troya y cruzando el Mediterráneo llega a las costas de la región italiana del Lacio, donde fue hospedado por el rey de los latinos, una de las tribus que vivían en esa región, y se casa con su hija. La descendencia de Eneas desemboca en Rea Silvia, la madre de Rómulo y Remo, cuyo padre mítico era el dios Marte. La tradición cuenta que los gemelos fueron abandonados en un río, criados por una loba y después por una familia de pastores. Ya adultos y enterados de su origen, deciden fundar una ciudad en el lugar donde fueron encontrados por la loba. Pero entre los hermanos surgen desavenencias sobre el sitio elegido y sobre quién sería el rey, y Rómulo termina matando a Remo. Rómulo funda la ciudad sobre el monte Palatino y se convierte en el primer rey de Roma. ¿Pero qué se sabe a ciencia cierta sobre el origen de esta ciudad? Se supone con cierta probabilidad que entre los siglos X y 8 a.C., Italia central estaba poblada por varias tribus, de las cuales las más importantes eran los osco-umbros, los latinos, los etruscos, los sabinos, los umbros. Estas poblaciones en su mayoría se dedicaban al pastoreo, salvo los etruscos, que de toda la península eran los más avanzados en cultura, tecnología y organización social. Eran activos comerciantes y tenían muchos lazos con las colonias griegas y fenicias. Esto propiciaba una cultura mucho más cosmopolita que sus vecinos. La ciudad de Roma surgió de los asentamientos de tribus latinas, sabinas y etruscas, situándose los primeros habitantes en las 7 colinas. Aunque los años variaban un poco, algunos dicen 752, otros 753 a.C., todas las versiones están de acuerdo en que la ciudad fue fundada el 21 de abril, un día santo dedicado al sagrado culto de Pales, diosa de los pastores.
Roma es fundada durante la conjunción menor de Júpiter y Saturno en el ciclo de Leo, en la mitad del período de la triplicidad de fuego. Pensemos en el ciclo de fuego como el caldo de gestación de civilizaciones que más adelante se consolidarán y expandirán. En estos períodos, nada permanece igual, por la misma capacidad transformadora del fuego, que a través de la cualidad del calor radical logra la disolución y luego la homogeneización de los distintos elementos en otra cosa. En este caso, en el caso de Roma, sería como decir que disolvió las identidades lentamente de las antiguas tribus que vivían separadas y las transformó en una sola, el ciudadano romano. Poco se sabe del período monárquico romano. Las fuentes clásicas pueden ser tomadas de referencia, pero tampoco son totalmente confiables. Toda esta época está aún hoy en investigación entre los historiadores. Según las primeras fuentes, Roma fue gobernada por un total de 7 reyes, diferenciables en 2 grupos bastante distintos que justamente coinciden con el cambio de triplicidad de fuego a tierra. Recordemos que los cambios de triplicidad están asociados a cambios de dinastía o cambios de sistema de gobierno. Los reyes latinos y sabinos eran de procedencia agraria o pastoril, e impulsaron y expandieron Roma y organizaron su vida religiosa. Esto era muy importante. Y los reyes etruscos, de la familia de los Tarquinios, de origen griego, ya en el período de tierra de la monarquía, mostraron a los romanos las ventajas del comercio y de la industria, consolidando el poder creciente de la ciudad. En este mapa se puede ver en verde el tamaño de Roma en su origen y cómo se fue expandiendo hasta el siglo VI a.C., en que cayó el último de los monarcas. Rómulo, el fundador, el primer rey de Roma, fue quien definió la ubicación de la ciudad, se encargó de llenarla de habitantes y de trazar las pautas de la futura organización social. Para aumentar la población, convocó a cualquiera que quisiera instalarse en este nuevo territorio, ofreciéndoles la ciudadanía romana con plenos derechos. Por lo que llegaron desde las regiones vecinas todo tipo de personajes, desterrados, criminales, personas que por cualquier motivo no podían vivir ya en sus tierras natales. Pero como no había mujeres, no tenían garantizada la continuidad. Así que la solución de Rómulo fue secuestrar a las mujeres del pueblo vecino, los sabinos, para casarse con ellas y formar familias, generando un conflicto, obviamente, que desencadenó en una guerra entre ambas poblaciones. Este evento se lo conoce históricamente como el rapto de las Sabinas y fue retratado en muchísimas obras de arte. Cuenta la historia que las mujeres tuvieron que salir a detener la batalla, ya que en esa guerra entre vecinos, si no quedaban viudas, quedaban huérfanas, es decir, una guerra absurda. Este conflicto desembocó en un acuerdo entre Rómulo y el rey de los Sabinos, Tito Tasio, que durante un tiempo gobernaron Roma en una extraña diarquía, es decir, había 2 reyes. Esto duró hasta la muerte del rey Sabino. Rómulo continuó expandiendo la ciudad y creó para eso un ejército que se convirtió más adelante en las legiones romanas, formadas por milicias aportadas por cada una de las tribus. También convocó a los 100 varones más ricos para constituir el Senado. A sus integrantes los llamó patres, padres, aludiendo a su participación en el nacimiento de la ciudad. Los descendientes de aquellos hombres se convirtieron en la clase patricia, los nobles romanos. Así se empieza a constituir el sistema de gobierno que organizaría la ciudad los siguientes 2 siglos. El Senado en su origen tenía la función consultiva, puesto que el rey tenía el poder absoluto a nivel político, administrativo, judicial y religioso.
Parece ser que en los últimos años Rómulo se volvió algo despótico y fue asesinado por los Patres. Pero la leyenda cuenta que fue su padre Marte quien lo vino a buscar y se lo llevó y elevó a los cielos. La muerte de Rómulo trajo inestabilidad, ya que no se había hablado de cómo sería la cuestión de la sucesión. Así que al final los Patres optaron por una monarquía rotatoria de una duración semanal, que bueno, la verdad que no les convino para nada, se dieron cuenta que no era nada práctico, así que decidieron al final que el rey fuera elegido por aclamación entre los Patres y su duración fuera vitalicia. El reinado de Numa Pompilio fue bastante pacífico. Se le atribuye la construcción del templo de Jano, dios de las puertas, los comienzos y los finales, que abría sus puertas solo en tiempos de guerra. Creó un calendario lunar de 12 meses y la institución religiosa de las Vestales. Como vemos, acá durante el periodo de fuego, todavía estamos con toda la carga mítica y el interés por la organización religiosa de la ciudad. Tulio Hostilio, el siguiente rey, al contrario de su antecesor, mandó abrir las puertas del templo de Jano y declaró a Roma en guerra de conquista, otro aspecto del fuego. Expandió la ciudad venciendo reinos vecinos, conquistó la ciudad de Alba Longa y algunas ciudades etruscas, que añadió al poder romano. Trasladó a muchos de sus habitantes a Roma y a sus nobles les permitió formar parte del Senado como una forma de integración. Conquistaba un pueblo, tomaba a sus habitantes, los llevaba a Roma, los llevaba a vivir a Roma, y a partir de ahí los descendientes de estos habitantes serían romanos, hecho y derecho, y estarían formados bajo las costumbres romanas. Sin embargo, la caída de Tulio Hostilio también tiene que ver con alguna cuestión religiosa, ya que se dice que por no haber realizado correctamente los ritos religiosos, fue abandonado por los dioses y que Júpiter, encolerizado contra él, luego de enviar una peste a la ciudad, lo quema con un rayo. Aunque pareciera ser que lo que pasó realmente fue que fue asesinado en una disputa por la sucesión. Ancomarcio fue el último rey de origen sabino. Se lo conoce como un gran rey que tuvo el aspecto conquistador y expansionista de Rómulo, sumado al respeto por la fe y los ritos sagrados de Numa Pompilio. Ancomarcio asume el poder durante la conjunción en Virgo que se dio mientras estaba terminando la triplicidad de fuego. Este adelanto del ciclo de tierra, aquí empiezan a verse algunas de las características como la realización de obras públicas, puentes en el Tíber, ampliación de las murallas de la ciudad, fundación del puerto de Ostia, que permitiría comerciar tanto con las colonias griegas como con Cartago, construyó las salinas, construyó un acueducto y la primer cárcel de Roma. Justamente se lo conoce como el rey constructor. Apenas comenzado el ciclo de tierra, y aún sin haber terminado de irse el de fuego, hubo un cambio en la dinastía de reyes y empiezan a gobernar los tarquinios, de origen etrusco. Los cambios de dinastía son posibilidades que ocurren durante los cambios de triplicidad. Veremos que aquí hay un énfasis en la consolidación como ciudad, a través de construcciones, trazados de calles, edificios públicos, puertos comerciales, y por otro lado el aumento del poder del Senado, de las familias patricias, que eran los grandes terratenientes. El primer rey etrusco, Lucio Tarquinio Prisco, continúa la expansión militar romana y la ampliación de la población. Fue un gran constructor y urbanista. Abrió calles, barrios, calzadas, construyó la Cloaca Máxima, el Circo Máximo y un gran palacio para sí mismo, idea que prendió enseguida entre el resto de la nobleza, y se le atribuye también el templo de Júpiter en el Capitolio. Después, ya definitivamente empezado el ciclo de tierra, tenemos el reinado de Servio Tulio, considerado uno de los mejores reyes del período monárquico, que construyó las murallas servianas y mantuvo una relativa paz y convivencia con los pueblos vecinos, respeto por los tratados realizados por sus predecesores, etc.
Introdujo también reformas sociales importantes como organizar las tribus según su lugar de residencia y catalogar a los ciudadanos según su riqueza, constituyendo una timocracia, es decir, el gobierno de las clases adineradas, algo que también estaba pasando en ese momento en la Grecia de Solón. El último rey fue Lucio Tarquinio Soberbio. También extendió los dominios romanos, consolidó su poderío militar y comercial durante décadas, pero fue derrocado por el Senado, que decidió que nunca más querrían un rey que acumulara para sí mismo tanto poder. Hasta aquí entonces llegamos con la Roma monárquica hasta la mitad del periodo de la triplicidad de tierra, es decir, Roma empieza en la mitad del periodo de fuego como monarquía. En el cambio de triplicidad hay un cambio de dinastía y hacia la mitad de la triplicidad de tierra se produce otro cambio en la organización social que vamos a ver en el video de la República.